Continuamos en UPAO Noticias, son las 5:19, siempre en vivo, a través de la señal digital 3.1 HD y también por el fanpage de UPAO Televisión. Qué importante es que los ciudadanos estemos informados de nuestros derechos, que nos asiste. En este contexto vamos a conversar el día de hoy con el defensor del pueblo en la libertad, el abogado José Luis Agüero Lobatón, egresado de la Universidad Privada Antonio Dorrego, para que podamos comentar y puedan tener acceso las personas que están siguiendo la información el día de hoy, sobre todo a un derecho fundamental como es el de la educación superior, a la que no se le puede privar a ninguna persona. En este caso conversaremos sobre las personas con discapacidad física. ¿Cómo está, defensor del pueblo? Bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes, José Luis Agüero. Adelante. Gracias, disculpe. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Doctor Agüero, nos importa conocer y nos interesa saber y poder contribuir para que los televidentes e internautas conozcan. Hay un derecho fundamental como es el del acceso a la educación. Entre ellos, las personas con discapacidad física hoy tienen todo el derecho de poder postular y ser considerados en una universidad. Coméntenos sobre esto y cómo se está haciendo cumplir este derecho en las universidades peruanas. Sí, en efecto, las personas con discapacidad están teniendo notoriedad estos últimos años y es necesario garantizarles pues una condición adecuada para que ellos también puedan desenvolverse como cualquier persona y como cualquier otro estudiante con las mismas facilidades y garantías para que ellos puedan realizar sus objetivos de vida. En ese sentido, el Perú ha firmado un tratado internacional, una convención de las personas con discapacidad que obliga al Estado peruano a implementar medidas, mecanismos, plataformas, a todo el conjunto del Estado. Me estoy refiriendo a instituciones públicas como instituciones privadas e incluso a las mismas personas, para que puedan no solo respetar el derecho de las personas con discapacidad, no discriminarlas, sino que también crearle condiciones para que ellos puedan satisfacerse por sí mismas. Y en función a eso, se ha dado pues una obligación hacia las instituciones a generarles formas de acceso a estas personas y que tengan en las instituciones ellos puedan desenvolverse como tal. Y eso en todos los sectores, tanto en salud, en trabajo y, como usted lo ha dicho, en educación. Y justamente en ese sector de educación es donde se debe pues reforzar para que las personas con discapacidad no se queden, no se dejen de estudiar, porque eso es lo que sucedía muchos años atrás, ¿no? Por sus condiciones o porque las instituciones no tenían previsto la infraestructura adecuada para que ellos puedan estudiar, lastimosamente salían o se quedaban fuera del sistema educativo. Ahora, esto se está mejorando, se está implementando no solamente en el nivel primario, secundario, sino que también ya es una obligación a las entidades universitarias. Es por ello que se establece, por ejemplo, que las personas con discapacidad tienen que tener un porcentaje de cupos en la universidad para que ellos puedan ingresar y competir de la misma manera con los demás. Pero se preguntarán, ¿pero por qué hay que facilitar esto? Porque las personas con discapacidad muchas veces no tienen la suficiente garantía o no han tenido las suficientes oportunidades que los demás para poder desenvolverse dentro de su educación secundaria o primaria. Entonces es necesario que ellos puedan tener una cuota de facilidad para que ellos puedan ingresar a la universidad y ponerse al mismo nivel que las otras personas. En ese sentido, hay un 5% del total de los ingresos de cada universidad que tiene que reservarse para las personas con discapacidad, a fin de que ellos puedan también participar dentro del sistema y no solamente ingresar a la universidad, sino que también la universidad le dé las condiciones, sobre todo de infraestructura, para que ellos puedan movilizarse, ¿no? Porque es complicado pues que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas o con muletas, pueda subir pues a un tercero, un cuarto, quinto piso,
o tener pues una carpeta inadecuada o lugares inaccesibles donde no pueda desplazarse ni siquiera un servicio higiénico. Eso es lo que se está, por ejemplo, estamos comenzando con estas formas de garantía y de capacidad para las personas con discapacidad. Bien, eso significa, doctor Agüero, que en las universidades se debe permitir el acceso, el ingreso, es decir, el examen de admisión, ¿tienen que rendir esas personas con discapacidad o ya se les garantiza que tienen el ingreso directo a los centros de educación superior? No, es solamente un cupo donde tienen que participar las personas con discapacidad. Si hay más, ganarán las que cubran ese cupo. O sea, deben rendir su examen de admisión como todos. Sí, así es, no es un ingreso directo, es una forma nada más de impulsar a que ellos puedan competir también de manera diferenciada por ahora, hasta que ya hayan las condiciones para que ellos entren a un examen normal de admisión. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va o qué estrategias se van a realizar de la Defensoría del Pueblo para verificar que esto que ya está normado se pueda cumplir? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros ya hemos comenzado como Defensoría del Pueblo a verificar si es que se está cumpliendo, por ejemplo, esta exigencia. Y hemos podido ya advertir, por ejemplo, en estos 3 últimos años que ha habido un nivel de participación de las personas con discapacidad de a pocos. Por ejemplo, en el año 2018 ya han habido 613 personas con discapacidad que han podido ingresar a las universidades en todo el país. En el año 2019 han subido 1.143. Y el año pasado hemos tenido la última data de 1.273, o sea, está aumentando. Lo que estamos viendo primero, en una primera etapa, es verificar que las universidades pues conozcan de ello, hagan la estrategia, realicen las coordinaciones para que su infraestructura, para que su organización se acomode, se adapte a estos requerimientos, y luego de eso ya pasaremos a una segunda etapa a fin de verificar ya cuál es el cumplimiento de las universidades en cuanto ya a la calidad de la educación, en cuanto a la infraestructura, a la accesibilidad. Por ahora estamos verificando que por lo menos en esta primera etapa las personas con discapacidad puedan entrar a las universidades. Así que estamos haciendo una supervisión en todas las universidades del Perú a fin de verificar pues que el grado de cumplimiento de las universidades a este primer requisito que está pidiendo la Convención de Personas con Discapacidad. Muy bien. Finalmente, en Trujillo, doctor Agüero, se está desarrollando en el distrito de Trujillo y en las provincias de Pacasmayo, Chepén y Virú la vacunación contra la COVID para un público etario de mayores de 80 años. Desde el despacho de la Defensoría del Pueblo, ¿qué nos puede decir respecto a cómo se ha desarrollado esta campaña hasta el día de hoy que culmina ya mañana? Bueno, mire, déjeme decirle que ha tenido bastantes inconvenientes, bastantes trabas al inicio. No ha sido fácil porque esto es una organización que viene desde la ciudad de Lima y tuvo como, digamos, consecuencia que se unan tanto el sector de salud como el sector del ministerio, como el MINSA o la gerencia regional. Por primera vez se está trabajando juntos. Recordemos que en una primera etapa de la vacunación, Salud lo hacía por su lado y el Ministerio de Salud por su lado. Ahora no, ahora hubo inconvenientes por eso, porque se jalaban listas de una u otra forma que generaban que muchas personas se queden en el aire sin vacuna. Entonces, se replanteó la política de vacunación y se dijo ahora que la inmunización para las personas va a ser de manera territorial, es decir, ya no importa que esté en salud, en MINSA, o que de repente ni siquiera tenga un seguro, va a ser a la persona que se encuentre en un lugar, vamos a vacunarla, esté en el servicio o en la institución en la que esté, un barrido. Entonces, para eso se tenía que unir Salud y MINSA. Esto, Beto, ha sido pues un inicio y una coordinación que generalmente no se tiene, que ha generado inconvenientes. Recordemos que en Lupao justamente se creó un centro de vacunación, se creó ahí en el auditorio, si mal no recuerdo, un lugar para vacunar de salud. Entonces, cuando ya vino esta disposición,
como que el MINSA estaba pensando en hacer este proceso, dejando de lado todo el presupuesto que había gastado, por ejemplo, de salud, para vacunar a sus asegurados, ¿no? Entonces, esto fue motivo de, ya estoy hablando hace un mes y medio, en la que pues la Defensoría del Pueblo los juntó, coordinamos cómo podemos unir fuerzas, sinergias para sacar esto adelante. Se llegó a sacar un reglamento, se llegó a sacar un plan de trabajo juntos para poder establecer esta vacunación. Luego ya ha venido la fase donde se tocó vacunar a los adultos mayores de 80 años en los distritos y ahora en Trujillo, y al inicio pues generaron también algunas falencias, por cuanto la experiencia de trabajar de esta manera es la primera vez que en Trujillo está sucediendo. Hubo unos inconvenientes en La Esperanza, en Moche, en El Porvenir, por ejemplo, la semana pasada, cuando estaban vacunando a los adultos de 80 años, hubo un momento en que ya la cola se agotó, no habían adultos mayores de 80 años. Entonces, las vacunas que hay, que son Pfizer, como tú sabes, estas vacunas no pueden ya regresarse luego de la salida de la cadena de frío. La desesperación de qué hacer con estas vacunas generó pues una descoordinación, que se pregunte qué hacemos y haya una disposición en que se diga, bueno, entonces que sigan los de 70. Entonces, los alcaldes hicieron voz de que vayan los de 70 años a las vacunas que habían sobrado en la vacunación de 80. Y te imaginarás toda la población que fue a los colegios donde estaban estos centros de vacunación, que por ejemplo en La Esperanza eran 60 nada más, y había unas colas de más de 500 personas, ¿no? Y ahí nada más vino la disposición ya del Ministerio de Salud que dijeron, un momentito, no se puede pasar a 70 si estamos en 80. Así que, ¿por qué no han ido las de 80? De repente se han quedado en sus casas, de repente son personas con discapacidad, de repente no tienen con quién salir, de repente tienen algún recelo en cuanto a la vacuna. Mejor búscalas hasta sus casas. Y claro, eso es lo que indica la norma, ¿no? Ya si es que se agota eso, recién viene la otra parte. Lo que sucede aquí es que cuando se le dice a las personas de 70 que estaban en la cola, disculpen, todavía no puedo vacunarlos, nos toca los de 80, se generó un caos, un problema, pues que hubo consecuencias, incluso ustedes habrán podido ver que el alcalde de Moche fue detenido hasta por proteger que las personas pues sean vacunadas de 70 años. Pero bueno, pasado esto, y ya con las coordinaciones que se ha hecho con el gobierno regional, ya se está haciendo más específico, se está teniendo más cuidado, más tino en cuanto al procedimiento. Así que, por ejemplo, desde ayer estamos viendo un proceso de vacunación ya más ordenado, más rápido incluso, que esperemos que pues esto termine y sea un ejemplo para los que vienen, porque las personas de 70, 60 son los que más hay. Así que ahí es lo que vamos a necesitar. Lo que sucede, Beto, para terminar, es que también el gobierno peruano recibe pues las vacunas y no se sabe cuántos va a llegar a Trujillo y está viniendo ahora cada semana, así que tampoco se puede hacer una planificación buena cuando no se sabe cuántas van a venir y cómo vamos a hacer. Así que tenemos que adaptarnos a esta forma de inmunización que está viniendo así a cuentagotas, gradualmente, y hacerlo de la mejor manera. Muy bien. Muchas gracias, doctor Agüero Lobatón, defensor del pueblo de la libertad, por esta información bastante amplia que nos ha brindado de cómo se está desarrollando la vacunación aquí en Trujillo y otras provincias, y sobre los derechos de las personas con discapacidad para poder acceder a la universidad. Gracias, doctor Agüero, muy amable. Gracias a ustedes y a su disposición para una próxima entrevista. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, regresamos, son 5:33, con un homenaje a la madre en esta víspera al segundo domingo de mayo. Conversamos con la doctora Berta Malabrigo en el homenaje de UPAO Noticias a todas las madres de nuestro país. Regresamos tras la pausa.